Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos nuevamente a Preterismo Cronológico. Miren, en este momento yo quiero mostrarles algunas de las coincidencias que hay en la escritura con respecto a la profecía o las profecías. Porque usted va a encontrar en la Biblia varias profecías, pero que en realidad los acontecimientos son exactamente los mismos porque se están refiriendo a un mismo tiempo. A un mismo tiempo. Y para eso, por ejemplo, voy a hablar solamente de tres puntos bíblicos, tres profecías. Hay dos de ellas en un mismo libro, en el libro de Daniel, que es en el capítulo 2 y en el capítulo 7. Son diferentes porque se trata de exponer algo desde otro punto de vista, pero del mismo tiempo. Y el otro está en el libro de Joel, en el capítulo 1, desde el versículo 4, 5, 6 creo, en donde Dios le está diciendo a Israel desde otro punto de vista, con otras imágenes, con otras figuras. Siempre las figuras son distintas, pero siempre del mismo tiempo. Antes que nada, les voy a decir que el tiempo del cual estamos hablando es desde el año 605 hasta el año 70 de Cristo, de Jesucristo, es decir, cuando ya Jesucristo termina su obra. Tenemos en el libro de Daniel capítulo 2 la estatua que le muestra a Dios a Nabucodonosor y que le interpreta a Daniel a Nabucodonosor, le muestra una cabeza de oro. La estatua tiene una cabeza de oro y le dice Daniel a Nabucodonosor que él es la cabeza. Y él representa el imperio de Babilonia en ese momento. Y en ese momento los hebreos o los israelitas, los judíos especialmente, ya habían sido tomados prisioneros para ser llevados cautivos a Babilonia. O sea, Daniel era uno de esos cautivos en Babilonia junto a Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos. Entonces, ya estaban ellos presos o cautivos en Babilonia, los judíos. Ya había sido destruida la ciudad de Jerusalén. Entonces estamos hablando del año 605 antes de Cristo. Ahí parte el tiempo del cual vamos a hablar. Y termina cuando las langostas se tragan el trigo o devoran el trigo. Y eso ocurre en el año 70, después de Cristo. Después de Cristo. Entonces, el tiempo del cual vamos a estar hablando, que es desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza, entonces empiezan los 605 años y terminan en el año 70 de la era cristiana. ¿Por qué termina ahí? Porque en este punto que se está representando entre el hierro y el barro, que están en los pies de la estatua, ahí hay hierro mezclado con barro. El hierro es el imperio de Roma, pero que tiene preso, tiene en ese momento una cierta alianza, un dominio sobre el reino judío, que representa en este caso el barro en esta estatua. Cuando esto se da en la historia, es decir, cuando esto está ocurriendo, ya Jesucristo está en la tierra predicando el Evangelio, pero Él tiene que ir al cielo y cuando vuelve cae como una piedra que destroza esta estatua. Es decir, todo el tiempo que hay aquí, ahí se termina, acaba porque acaba de destruir la estatua del Señor en el año 70. Es decir, la misión que tenían estos cuatro imperios era matar a los israelitas hasta que los sacaban del escenario de esta tierra. Hay un profeta, que no sé si es Miqueas, parece, que dice: Dios allí los raeré del todo a Israel y a Judá. Los quitaré de la tierra, los sacaré de la tierra, los borraré. Entonces eso está ocurriendo aquí, en este tiempo, en estos 605 años antes de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo. Esta profecía le muestra
Nabucodonosor, que él es la cabeza, que después de él viene, porque la figura, la estatua tiene esta parte de los brazos y parte del pecho tiene plata, era de plata, representaba al imperio medo-persa. Medo-persa se unieron, así que eran dos reinos que estaban después de Babilonia. Pero después de los medos persas, la parte de acá, de la cintura hasta los muslos, dice en la escritura, representaba el reino de Grecia que vendría después de los medos persas. Y después en las piernas era hierro. Y el hierro en los pies tenía hierro revuelto con barro, mezclado con barro. Entonces el Imperio Romano había un tiempo en que estaría dominando o estaría de alguna manera aliado a el reino judío. Es ahí cuando cae la piedrecita que destroza toda esta estatua. La piedrecita es Jesucristo cuando viene a terminar su obra, y lo que pasa aquí es que el barro termina siendo destruido por el hierro. Eso no puede suceder en ninguna otra generación ni en ningún siglo después. O sea que en este tiempo no existe tal profecía. Entonces acá en Daniel capítulo 7, con otras figuras, está hablando de los mismos tiempos. Nos habla de el león que tiene alas de águila, tiene dos águilas, dice dos alas de águila, que representa a Babilonia. Después viene una figura, una bestia, que es un oso, que representa a los medo-persas. Y después de los medo-persas viene una figura que dice allí en el capítulo 7 que es como un leopardo, que también tiene alas de ave. Entonces tiene 4 alas. ¿Y por qué 4? Porque después, en el imperio griego, después de Alejandro Magno, el imperio se divide en 4 pequeños reinos, y uno de ellos es el que dejó la escoba, como se dice, en la ciudad de Jerusalén, y es el anticristo del Antiguo Testamento, desde antes de Cristo. El que fue echado, este Antíoco, al abismo, cuyo espíritu después entra en un anticristo poco antes del año 70, como dice en el libro de Apocalipsis. Y después del leopardo viene la bestia de 10 cuernos, que es y representa al Imperio Romano. Eso aparece en el capítulo 7. Es otro punto de vista, son otras cositas, otros detalles, pero habla del mismo tiempo, del 605 al año 70. Y luego entonces también tenemos Joel capítulo 1, donde las figuras son otras, pero exactamente los tiempos son los mismos. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. La oruga representa a Babilonia, el saltón representa al imperio medo-persa, el revoltón al imperio griego y la langosta al imperio romano. Entonces cuando usted lea el libro de Apocalipsis y habla de las langostas, se está refiriendo al ejército romano. El ejército romano, ¿qué hace cuando aquí se muestra como figura de langosta? La langosta se come al trigo, o sea que el imperio romano se comerá a los judíos, los matará. Entonces, como ven ustedes, la tarea esta de quitar al pueblo de Israel de la tierra es el fin del cual habla el libro de Apocalipsis o Ezequiel capítulo 7. El fin viene. ¿El fin viene sobre quién? Sobre el imperio israelita, sobre el reino de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le promete un reino eterno. Por lo tanto, el terrenal hay que borrarlo, hay que sacarlo, hay que quitarlo. Así como a nosotros, a todos los hombres, nos promete Dios un espíritu eterno para vivir eternamente, tiene que matar este cuerpo terrenal porque este es temporal. O sea, mientras tanto, están los dos aquí. Pero uno tiene que morir para que sea uno tomado y el otro dejado. Por lo tanto, esto pasa con todas las cosas. Con esto también está sucediendo en la profecía. Bien, amados hermanos, esto quería mostrarles en este momento. Que Dios les bendiga y hasta un próximo video.